el aire que se encuentra aquí y vuelva a restablecer la presión negativa del aire. También tenemos en tuberculosis, en neumonías, en metástasis, en cáncer, que se pueden producir derrames pleurales. Es decir, no entra aire, pero entra pus, entra producciones de las células cancerígenas, y estos hidrotórax se llaman opiotórax cuando es pus, también colapsan los pulmones y no permite que funcionen adecuadamente. Cuando hay un piotórax, un hidrotórax, es necesario puncionar, sacar este líquido, con una jeringa, y si es demasiado, se deja una sonda de drenaje por días o inclusive semanas para que el pulmón se pueda expandir. Estos se llaman sellos de agua, por la manera en la que funcionan. Tenemos también problemas de la pared torácica. Para que nuestro pulmón se pueda expandir, se necesita, aparte de que el pulmón esté elástico, se necesita que la pleura esté íntegra, con la presión negativa, la integridad de la pared costal de las costillas, de la pared torácica, que es la que se expande. Cuando hay un traumatismo, por ejemplo en este caso, y se rompen muchas costillas, cuando el paciente quiere respirar, esto se llama respiración paradójica, le dice usted al paciente, respire, y el paciente lo que va a saber es que una pared sí se expande, pero la otra se contrae. Entonces, al respirar, una pared se contrae como si estuviera expirando. Y cuando usted le dice al paciente, exhale, una pared torácica se contrae, cuando la otra se va a hacer más grande, se expande. Esto se llama respiración paradójica derivada de un tórax inestable. Esto se produce cuando se fracturan 3 o más costillas de la caja torácica. Es también tratamiento quirúrgico. Se tienen que poner unos ganchos aquí a la pared para que el pulmón se expanda artificialmente. Cuando los pacientes tienen escoliosis severa, como en este caso, la pared torácica se encuentra afectada porque no pueden expandirse tampoco, tienen muchísimos problemas pulmonares. La caja torácica en estos casos, como tendríamos aquí, se encuentra también deformada con los pulmones comprimidos. Estos pacientes pueden tener muchísimos problemas de atelectasias, bronquitis crónicas, insuficiencias respiratorias, problemas para hacer ejercicio. La bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? Aquí tenemos los bronquios normales con un poco de cartílago, sus vasos linfáticos, su mucosa, su músculo. Cuando, pues ya sea por una quemadura, por una bacteria, por un proceso alérgico, se inflama, el músculo se llena de agua, la mucosa se produce demasiado moco y tenemos aquí este cuadro que se llama bronquitis, con flemas, con tos, con dificultad para respirar porque el aire ya no puede pasar adecuadamente por la luz, la cual está disminuida. Esto se produce en los bronquios primarios, en la tráquea, en los bronquios secundarios. Aquí tenemos todo el moco que se produce. La bronquitis aguda por lo general es consecuencia de una infección como la gripe o los resfriados. Esto es una bronquitis aguda. Sin embargo, pueden también existir las bronquitis crónicas. Cuando, por ejemplo, una persona cocina con leña todos los días o estamos fumando constantemente, estamos produciendo que los bronquios se inflamen, se irriten, y cuando aquí tenemos unos bronquios normales, unos alvéolos normales, cuando el pulmón, los bronquios se están irritando constantemente, se generan cicatrizaciones. La cicatrización hace que los bronquiolos se hagan mucho más pequeños, como pueden ver aquí, y las paredes alveolares se destruyen por esta inflamación, por este ataque inmunológico que provocamos cada vez que fumamos o que inhalamos
carbón o madera. Entonces, estas personas pierden completamente su capacidad de oxigenar la sangre. Esto se llama bronquitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Estas son las siglas. Obstructiva, ¿por qué? Porque entra el aire, pero ya no puede salir. Tenemos aquí un paciente fumador con alvéolos sanos y en un tiempo con una destrucción de los alvéolos. Esto es el enfisema pulmonar. Tenemos un bronquio sano y una bronquiolitis crónica, una inflamación crónica de las pequeñas vías aéreas. Sin embargo, pues la persona sigue fumando, lo cual nos va a dar esta patología. Aquí tenemos el pulmón normal y aquí un pulmón enfisematoso, ya sin tejido para hacer el intercambio gaseoso. El pulmón se va haciendo grande y se genera un tórax como el de este paciente, que es un tórax en tonel, con una espalda muy pronunciada, un tórax muy muy grande, como barril. Esto es un tórax enfisematoso. Como los pacientes de la misma manera ya no tienen oxígeno en la sangre, pues se puede ver en los labios, en los dedos, azul, y esto es característico del enfisema, se llaman dedos en palillo de tambor. Esto es porque crecen mucho los tejidos, los capilares, ya que quieren sacar la mayor cantidad de oxígeno de la sangre. Es posible ayudar a estos pacientes a través también de nuestro sistema esquío, ayudando a que la bronquiolitis en los pulmones disminuya, ayudando a que el tejido conectivo se expanda y haya menos tejido de cicatrización. Tenemos otra patología que son las neumonías. Tenemos aquí unos alvéolos normales. Cuando entran virus o bacterias y se producen por los macrófagos y por los neumocitos tipo 2 pus, los alvéolos se llenan de pus, se llenan de líquido, como podemos ver aquí, y cuando ya hay líquido dentro de la neumonía, los alvéolos ya no pueden intercambiar el oxígeno, ya no tenemos la función pulmonar. Hay dos tipos de neumonía, que es cuando la pus se encuentra en todos los pulmones, como vemos aquí. Una bronconeumonía es difuso, como está, debería de verse todo como en este pulmón, pero debido a toda la pus que está en estos pacientes, en una bronconeumonía, se ve un patrón difuso. Tenemos también la neumonía lobar, que es cuando solamente uno de los lóbulos, como podemos ver aquí, el lóbulo medio del pulmón derecho, se encuentra lleno de pus. Y estas son unas teleradiografías de tórax. Bronconeumonía, que se da más en los niños y en pacientes ancianos o pacientes inmunosuprimidos. Y tenemos aquí una neumonía lobar, que es más frecuente en pacientes adultos con problemas infecciosos. El resto de los pulmones están funcionando bien. Ustedes se podrán imaginar lo grave que es tener casi todo el pulmón lleno de pus. Fundamentalmente estos pacientes pierden su capacidad de intercambio de oxígeno. Y tenemos al final de estas enfermedades pulmonares lo que es el cáncer de pulmón. Tenemos aquí pues varios tejidos, vamos a revisarlos brevemente. Espérenme. Aquí está. Tenemos células epiteliales, tenemos células mucosas, ¿sí? Entonces, cuando existe una gran cantidad de energía negativa, más irritación por cigarro o puede ser por alguna otra causa, estos pacientes pueden generar cáncer. Cáncer de los epitelios, que es un cáncer epitelial, que es el más frecuente, o se pueden generar cánceres
en las células que producen el moco, que es un adenocarcinoma. Tenemos, bueno, que el cáncer, como les decía, se puede generar en los bronquios, en los bronquiolos, ¿ok? Y como vimos en el sistema linfático, el cáncer se disemina a través de los vasos linfáticos, los nodos linfáticos, hacia los ganglios apicales del cuello, ¿ok? En un estadio 1A el cáncer tiene 3 centímetros o menos. En un estadio 1B tiene más de 3 centímetros, pero no más de 5 centímetros, con ganglios ya tomados. Tenemos un estadio 4, que es un tumor de cualquier tamaño, pero que ya se encuentra diseminado a hueso, a ganglios en el abdomen, riñones o a cualquier otra parte del cuerpo. Este sería un estadio 4 de cáncer. Tenemos el carcinoma epitelial, como les decía, generado en la superficie de los bronquios, el adenocarcinoma de glándulas que producen moco, y tenemos los dos cánceres más agresivos, que es el carcinoma de células grandes de pulmón, aquí en bronquios de gran diámetro, y el carcinoma de células pequeñas o células avenulares, que es el más agresivo, el más mortal. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se crece el carcinoma de células escamosas. Ustedes pueden imaginar toda la cantidad de alteraciones para el intercambio de oxígeno que dan estos cánceres. Estos cánceres también de pulmón se caracterizan por generar también hormonas que pertenecen a otros órganos y dar lo que se llaman síndromes paraneoplásicos, es decir, estos cánceres funcionan como glándulas accesorias trabajando de manera independiente. Nos pueden dar hipertiroidismos, hipotiroidismos, Cushing, Addison, problemas como si estuvieran afectadas otras células, otras glándulas, perdón. Tenemos al final de este estudio anatómico lo que es el diafragma. Estaríamos viendo el diafragma desde abajo, desde el abdomen. Aquí tenemos el músculo psoas. El diafragma tiene dos partes, que es la parte derecha y la parte izquierda. Tiene dos pilares que se originan en la tercera, segunda y primera vértebra lumbar. Crecen, tienen un tendón que tenemos aquí, que es el tendón central, y tiene una gran cantidad de fibras musculares. Su parte derecha, su parte izquierda. El diafragma tiene fundamentalmente dos orificios. Un orificio en su parte media, donde pasa el nervio vago, el esófago, aquí tendríamos el estómago, el nervio vago anterior y el nervio vago posterior. Y tenemos un orificio que está pegado a las vértebras por donde pasa la arteria aorta. También está un orificio dentro de su tendón central donde pasa la vena cava inferior. Y tenemos aquí el conducto torácico, que es donde desemboca todo el tejido linfático abdominal y de miembros inferiores. Esta es una vista superior del diafragma. Aquí tendríamos la pleura parietal, tendríamos el pericardio, el corazón. El diafragma está irrigado por las arterias diafragmáticas, que son derivadas automáticamente directamente de la aorta. Tenemos, se llaman las arterias frénicas o diafragmáticas. Tenemos los nervios frénicos que vienen de C3, C4, C5, vienen desde el cuello y son los centros donde se controlan la respiración. Este diafragma es el músculo de la respiración. Cuando el diafragma se contrae, ¿sí?, jala hacia abajo y los pulmones se expanden. Cuando el diafragma se relaja, hay una exhalación. Entonces, este es el músculo fundamental de la respiración
Y los músculos accesorios son los músculos que tenemos intercostales y los músculos escalenos que también expanden la caja torácica. Como recuerdan, tenemos aquí estos hiatos que se llaman hiatos diafragmáticos. Este hiato, donde pasa el esófago, eventualmente, por exceso de presión o por algún traumatismo, puede abrirse y puede existir una hernia de estómago que se llama hernia del hiato gástrico o hernia hiatal, que puede haber por deslizamiento. O puede haber una que se llama hernia hiatal paraesofágica, como tenemos aquí. Aquí tendremos una radiografía en donde prácticamente todo el estómago está comprimiendo a los pulmones a través de una hernia diafragmática. Aquí tendríamos una ruptura del diafragma, como podría ser en un choque, en un vehículo automotriz. El golpe directo al abdomen hace que se rompa el diafragma y todo el intestino y el estómago pase a la cavidad torácica. Como ustedes pueden imaginarse, estos pacientes hay que intervenirlos rápidamente abriendo el tórax, abriendo el abdomen y reparando el desgarre que se genera en el diafragma. Estas son las hernias diafragmáticas. La gástrica y las hernias por traumatismo. Puede haber una gran cantidad de orígenes de insuficiencia respiratoria por alteraciones mecánicas del tórax. La escoliosis o la gifoescoliosis, como ya habíamos mencionado, después de una cirugía para reconstrucción del tórax, se pueden generar insuficiencias respiratorias. Por una obesidad mórbida, la cantidad de grasa ya no deja que se expanda la caja torácica. Distrofias musculares, alteraciones como las que vamos a ver aquí, aparte de la miastenia gravis, la poliomielitis, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a arreglarlo rápidamente. Aquí, poliomielitis. Okay. El tétanos, las distrofias musculares, la esclerosis lateral amiotrófica, la mielitis transversa, el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple. Todas estas enfermedades pueden hacer que el paciente pierda su capacidad de respirar y muera, aunque no son enfermedades que ataquen específicamente a los pulmones, atacan a los músculos, como el diafragma, los músculos intercostales, y ya no nos permiten que exista la movilidad para seguir respirando. Muy bien, pues este fue un repaso breve de la anatomía, fisiología y las patologías más frecuentes. Con la licenciada Esmeralda vamos a continuar el estudio energético y emocional del sistema respiratorio, y con la doctora Nayeli vamos a ver de manera más puntual los programas, los botones y los modos de utilizar el esquío para ayudar a nuestro paciente a sanar todos estos problemas. Yo soy el doctor Marco Antonio Rodríguez Infante. Les envío un cordial saludo, un abrazo a todos, para que podamos seguir estudiando y podamos graduarnos en esta maravillosa certificación. Nuevamente le damos las gracias por todos sus comentarios, por toda su asistencia, por todas sus sugerencias de parte mía y de parte de la Sociedad Quantum México. Es un placer continuar estudiando con ustedes. Les mandamos muchas bendiciones.